Una joven humilde iba tarde para su embarque, pero decide ayudar a una anciana en el aeropuerto sin saber que su hijo millonario era él. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El aeropuerto de El Prat bullía de actividad aquella mañana de primavera. Lucía Martínez ajustó la correa de su bolso mientras observaba la pantalla de salidas. A sus 28 años, había aprendido a moverse con destreza por Barcelona, pero aquel día, el destino tenía preparado algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Entre el gentío, una mujer mayor parecía desorientada, mirando repetidamente su tarjeta de embarque y luego las señalizaciones. Sin pensarlo dos veces, Lucía se acercó a ella. «Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo?», preguntó con una sonrisa afable. La mujer, de unos 70 años y porte elegante, la miró con alivio. «Qué amable eres. No encuentro la puerta de embarque para mi vuelo a Madrid. Mis ojos ya no son lo que eran», confesó con una risa suave. «Permítame ver», dijo Lucía, examinando el billete. «Es por aquí. La acompaño si quiere». «Me llamo Elena Montalvo», se presentó la mujer mientras caminaban. «Voy a visitar a mi hermana». «¿Y tú, querida?». «Lucía Martínez. Vengo a despedir a una compañera de trabajo que se muda a Londres». Lo que Lucía no percibió fue la presencia de un hombre de traje oscuro que, desde la distancia, capturaba disimuladamente con su móvil aquel encuentro aparentemente casual. Alejandro Montalvo había confundido la hora del vuelo de su madre y al llegar tarde se encontró con aquella escena que despertó su curiosidad y recelo. 2 semanas después, Lucía se encontraba en el pequeño apartamento que compartía con su madre en el barrio de Gracia. Mientras editaba vídeos para la productora donde trabajaba, soñaba con el día en que sus guiones serían llevados a la pantalla. Su rutina se dividía entre el trabajo y cuidar a Carmen, quien libraba una difícil batalla contra el cáncer. El teléfono interrumpió sus pensamientos. «¿Lucía Martínez?». «Soy Elena Montalvo. Nos conocimos en el aeropuerto». La voz al otro lado sonaba cálida. «Tu amiga Cristina me dio tu número. Me gustaría invitarte a tomar el té en mi casa, como agradecimiento por tu ayuda». Sorprendida por la llamada, Lucía aceptó la invitación, más por cortesía que por verdadero interés. La mansión de los Montalvo en Pedralbes dejó a Lucía sin aliento. Jardines exuberantes rodeaban la propiedad de estilo modernista, con toques de Gaudí en su diseño. Manuel, el mayordomo, la recibió con formalidad en la entrada. «La señora la espera en el jardín trasero», indicó con gesto solemne. Aquel primer encuentro entre té, pastas y conversación marcó el inicio de una amistad improbable. Elena, viuda del poderoso empresario Guillermo Montalvo, encontró en Lucía una oyente atenta y perspicaz. La joven, por su parte, descubrió en la anciana una sabiduría y calidez que la cautivaron. «Tienes un don para escuchar, Lucía. Es raro encontrar eso hoy en día», comentó Elena al despedirse. «Me encantaría que vinieras la próxima semana». Lo que comenzó como una visita de cortesía se convirtió en una rutina semanal. Durante sus encuentros compartían historias, sueños y preocupaciones, creando un vínculo que trascendía la diferencia de edad y posición social. En su tercera visita, Lucía notó la presencia de un hombre que aparecía casualmente en el jardín mientras ellas conversaban. Alto, de ojos penetrantes y gesto serio, se mantenía a distancia pero claramente vigilante. «Mi hijo Alejandro», explicó Elena con un suspiro. «Desde que su padre falleció, se ha vuelto muy protector conmigo». Alejandro Montalvo, a sus 37 años, había asumido las riendas del imperio familiar contra su voluntad. Sus miradas hacia Lucía eran frías, calculadoras. Para él aquella joven representaba una potencial amenaza, alguien que podría estar interesada en la fortuna de su madre. Lo que ninguno imaginaba era que el destino ya los había unido mucho antes, en un pasado que pronto resurgiría para revelarse en toda su magnitud. Las visitas de Lucía a la mansión Montalvo se volvieron más frecuentes con el paso de las semanas. Cada jueves, puntual como el reloj de la catedral, la joven atravesaba los jardines para encontrarse con Elena, quien la esperaba con una nueva variedad de té y pastas recién horneadas.
Lo que comenzó como simple cortesía se había transformado en una amistad genuina, un oasis para ambas mujeres. Para Lucía, estos encuentros representaban una pausa en su ajetreada vida de editora y cuidadora. Para Elena, las charlas con la joven traían una frescura que había olvidado que existía. «Cuéntame más sobre ese guión en el que estás trabajando», le pidió Elena una tarde, mientras contemplaban el estanque de carpas. «Es una historia sobre segundas oportunidades», explicó Lucía con entusiasmo, «sobre cómo el destino a veces toma caminos inesperados para reunir a personas que deberían estar juntas». Elena sonrió con nostalgia. «La vida real suele superar cualquier ficción, querida». Aquella tarde, la presencia de Alejandro se hizo más evidente. Ya no se limitaba a observar desde lejos, sino que se unió a ellas con la excusa de tomar un café. «Así que eres editora de vídeos», comentó con tono neutral mientras la estudiaba. «¿Y aspiras a ser guionista?» «Así es», respondió Lucía, sosteniéndole la mirada. «Creo en el poder de las historias para transformar realidades». Un destello de algo indefinible cruzó los ojos de Alejandro, algo que podría haber sido reconocimiento o quizás recuerdo. Pero su expresión volvió rápidamente a la máscara de cortesía distante que solía portar. Lo que Lucía desconocía era que cada jueves, tras su partida, Alejandro interrogaba sutilmente a Manuel sobre lo que había hablado con su madre, buscando cualquier indicio de manipulación o interés material. «Solo hablan de libros, películas y recuerdos, señor», le aseguraba el fiel mayordomo. «La señorita Martínez parece genuinamente interesada en la compañía de su madre, nada más». Un mes después de sus visitas regulares, sucedió lo inesperado. Durante un almuerzo al que Elena insistió en invitarla, Lucía mencionó casualmente a su padre. «Mi padre, Javier Martínez, me enseñó a apreciar los jardines. Decía que las plantas tienen memoria, que guardan en sus raíces las historias de quienes las han cuidado». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Elena dejó caer el tenedor, que resonó contra la porcelana fina. Alejandro, que se había unido a ellas por insistencia de su madre, palideció visiblemente. «¿Has dicho Javier Martínez?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Sí, falleció hace 10 años», respondió Lucía, intrigada por la reacción. «¿Lo conocían?». Las miradas entre madre e hijo dispararon la curiosidad de Lucía. Había algo ahí, una historia no contada que parecía vibrar en el aire como las cuerdas de un instrumento tras ser pulsadas. Esa noche, mientras preparaba la medicación para su madre, Lucía indagó: «Mamá, ¿papá trabajó alguna vez para una familia llamada Montalvo?». Carmen Martínez, demacrada por los tratamientos pero con la mirada viva, dejó de tejer y la observó con sorpresa. «¿Cómo lo has sabido?». «Tu padre fue jardinero en la mansión Montalvo durante casi 20 años», confesó tras un momento de duda. «¿Por qué lo preguntas?». «He estado visitando a Elena Montalvo. Su reacción hoy cuando mencioné a papá fue extraña». Carmen dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. «Tu padre no solo fue jardinero allí. Tú y el hijo de los Montalvo, Alejandro, solíais jugar juntos cuando eras pequeña». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Lucía. Fragmentos de recuerdos como fotografías desenfocadas, un niño de cabello oscuro, risas bajo un árbol, el olor a tierra mojada y flores. «¿Por qué papá dejó de trabajar allí?», preguntó, sintiendo que tocaba el borde de un secreto largamente guardado. La expresión de Carmen se ensombreció. Lo acusaron injustamente de robo, pero la verdadera razón, su voz se quebró, fue que el señor Guillermo Montalvo no aprobaba la amistad entre su hijo y la hija del simple jardinero. La revelación golpeó a Lucía como una ola invernal. Durante los días siguientes, las palabras de su madre resonaron en su mente mientras buscaba en los rincones de su memoria aquellos fragmentos de infancia enterrados por el tiempo. Alejandro, por su parte, había acudido a Manuel en busca de respuestas. El antiguo mayordomo, que llevaba más de 4 décadas al servicio de la familia, confirmó sus sospechas en la intimidad del despacho familiar. «Sí, señor. Ella es la hija de Javier, el jardinero», afirmó Manuel, con la mirada fija en un punto indefinido del pasado. «Usted y ella jugaban bajo el mango todos los veranos.
Don Guillermo temía que esa amistad infantil pudiera convertirse en algo más con los años. Mi padre lo despidió por eso, murmuró Alejandro, sintiendo el peso de una injusticia que no cometió, pero de la que era parte. La acusación de robo fue solo una excusa. Su padre era un hombre de principios rígidos, señor. Creía firmemente en mantener las distancias sociales. Estos descubrimientos provocaron que Lucía cancelara su siguiente visita a la mansión. Necesitaba tiempo para procesar la verdad, para entender qué significaba este entramado de coincidencias y secretos. ¿Era realmente casualidad su encuentro con Elena en el aeropuerto? ¿O había algo más, alguna fuerza invisible que insistía en entrelazar sus destinos nuevamente? 3 días después, recibió una llamada inesperada. Elena había sufrido un leve infarto cerebral y estaba hospitalizada. La noticia la sacudió profundamente, superando el resquemor que había comenzado a sentir. En la clínica privada de Barcelona, Lucía se encontró con Alejandro en el pasillo. Sus miradas, antes cargadas de desconfianza mutua, ahora compartían una extraña complicidad nacida del conocimiento del pasado común. «Mi madre pregunta por ti», dijo él con voz ronca por la preocupación. «Los médicos dicen que está estable, pero el susto ha sido considerable». «Lo siento mucho», respondió Lucía sincera. «No debía alejarme así, pero necesitaba tiempo para asimilar la verdad», completó Alejandro. «Lo entiendo. Yo también estoy tratando de hacerlo». En la habitación, Elena los recibió con una sonrisa débil pero luminosa, como si su presencia juntos fuera medicina para sus males. Durante la visita, la anciana pareció rejuvenecer, narrando anécdotas de cuando ambos eran niños, llenando huecos en la memoria de Lucía. «Siempre os escondíais entre los rosales», recordó Elena con ternura. «Javier diseñó aquel rincón del jardín, pensando en ti, Lucía. Decía que cada rosa tenía el espíritu de una historia por contar». Ese mismo día, mientras Elena descansaba, Alejandro condujo a Lucía hasta el jardín de la mansión. El tiempo parecía haberse detenido allí. Los rosales, ahora majestuosos y abundantes, seguían exactamente donde Lucía los recordaba vagamente. «Las rosas de tu padre sobrevivieron a todo», comentó Alejandro con una mezcla de admiración y remordimiento. «Mi padre intentó arrancarlas después de despedirlo, pero Elena lo impidió. Dijo que destruir un jardín era como borrar una parte del alma de la casa». Mientras caminaban entre las flores, sus dedos se rozaron accidentalmente, despertando una corriente eléctrica que recorrió a ambos. Algo primario, antiguo como la tierra misma, pero nuevo como el rocío de la mañana, florecía entre ellos. «Encontré algo que deberías ver», dijo Alejandro, guiándola hacia un banco de piedra bajo un viejo mango. De su maletín extrajo una caja de madera desgastada. Dentro, perfectamente conservada, había una carta amarillenta por los años. La caligrafía elegante y firme era inconfundible para Lucía, la letra de su padre. «Elena la guardó todos estos años», explicó. «La encontré entre sus cosas cuando busqué su documentación médica». Con manos temblorosas, Lucía desplegó el papel y comenzó a leer. «Estimada señora Montalvo, al dejar su servicio, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por estos años. A pesar de las circunstancias de mi partida, no guardo rencor. He enseñado a mi hija que el perdón es la forma más elevada de libertad. Cada rosa que planté en su jardín lleva consigo una plegaria de bendición para su familia. Quizás nuestros caminos no debían cruzarse más, pero las raíces que sembramos son más profundas que cualquier separación. Cuide de aquellas rosas blancas cerca del estanque. Son especiales y, como el perdón verdadero, florecerán incluso en las estaciones más duras. Con respeto y gratitud, Javier Martínez». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía. Su padre, lejos de albergar resentimiento como ella había imaginado, había elegido el camino del perdón. Aquellas palabras, escritas con tinta pero impregnadas de un espíritu noble, transformaron algo fundamental en su interior. Las semanas siguientes marcaron una transformación profunda, tanto en Lucía como en Alejandro. La carta de Javier había actuado como catalizador, desatando cambios que ninguno anticipó, pero que ambos, en el fondo, anhelaban.
Elena se recuperó con sorprendente rapidez, como si la reconciliación entre esos dos seres queridos le hubiera infundido nueva vitalidad. Las visitas de Lucía a la mansión se reanudaron, pero con un significado enteramente distinto. Una tarde, mientras paseaban por el jardín que Javier había diseñado décadas atrás, Alejandro se detuvo junto a las rosas blancas mencionadas en la carta. «He tomado una decisión», anunció con una serenidad que contrastaba con su habitual reserva. «Voy a reducir mi participación en la empresa. Siempre quise ser arquitecto paisajista, no empresario». Lucía lo miró con asombro. El hombre rígido y desconfiado que había conocido se transformaba frente a sus ojos, como si las capas de obligación y expectativas impuestas se desprendieran revelando su verdadera esencia. «Mi padre me impuso el legado familiar como una sentencia», continuó. «Pero la carta de tu padre me hizo cuestionarme. ¿Qué legado quiero dejar yo?». La sonrisa de Lucía iluminó su rostro. «Nunca es tarde para plantar un nuevo jardín», respondió, utilizando una de las frases favoritas de Javier. A medida que otoño daba paso al invierno, una nueva dinámica floreció entre ellos. Alejandro comenzó estudios de paisajismo, pasando horas entre las rosas que Javier había sembrado, conectándose con la tierra de una manera que jamás creyó posible. Lucía, inspirada por esta historia de perdón y renacer, canalizó su creatividad en un guión titulado «El susurro de las rosas». El diagnóstico favorable de Carmen llegó como un regalo inesperado. La remisión completa del cáncer coincidió con el cumpleaños de Elena, ocasión que reunió a las dos familias en la mansión. Durante la celebración, Alejandro se arrodilló frente a Lucía, ofreciéndole un anillo con una esmeralda que había pertenecido a su abuela. «Para unir lo que nunca debió separarse», pronunció con voz clara pero emocionada. La boda se celebró 6 meses después, bajo el mango donde de niños compartieron juegos inocentes. El jardín, testigo silencioso de su historia, resplandecía con nuevas variedades de rosas que Alejandro había plantado, incluyendo una especial, la rosa Javier, una variedad única de pétalos blancos con borde carmesí. Durante la recepción, Manuel se acercó discretamente a Lucía con un sobre envejecido. «Lo encontré entre las pertenencias de su padre que don Guillermo ordenó guardar», explicó el mayordomo. «Creo que ahora debe estar en sus manos». Dentro había una fotografía amarillenta, Javier sosteniendo en brazos a una pequeña Lucía, mientras un joven Alejandro de pie junto a ellos sonreía ampliamente. Al reverso, una sola frase: «Algunos lazos están escritos en las estrellas». El descubrimiento de esa imagen selló la certeza de que sus vidas estaban destinadas a entrelazarse nuevamente. Como las rosas de Javier que sobrevivieron décadas, su conexión había permanecido dormida bajo la superficie, esperando el momento propicio para florecer. «A veces pienso que fue él quien nos reunió», comentó Lucía mientras contemplaban la fotografía en la intimidad de su nueva casa, una acogedora villa cerca de la mansión. Primero en el aeropuerto y luego a través de la carta. Alejandro besó suavemente su frente. «Tu padre entendió algo que a mí me costó años comprender, que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza». 1 año después de la boda, Elena contemplaba con lágrimas de alegría a su nieta recién nacida, a quien llamaron Esperanza, mecida entre los brazos de sus padres. Manuel, fiel como siempre, inmortalizó el momento bajo el mismo mango, completando así un círculo que se había iniciado 3 décadas atrás. El imperio empresarial de los Montalvo, ahora bajo una dirección más humanizada, financiaba programas de arte y jardinería en barrios desfavorecidos de Barcelona. El guión de Lucía se había convertido en una aclamada película, narrando una historia de redención y segundas oportunidades que resonaba con audiencias de todo el país. Pero más allá de los logros profesionales, era en los pequeños momentos donde encontraban su verdadera felicidad, en las mañanas de domingo trabajando juntos en el jardín, en las tardes leyendo cuentos a Esperanza, en las visitas a Carmen, cuya salud se mantenía estable, o en las cenas semanales con Elena, quien había encontrado una nueva pasión escribiendo memorias sobre los jardines de Barcelona. El jardín de la mansión Montalvo, particularmente el rincón de las rosas blancas,
Se había convertido en símbolo de la resiliencia de conexiones que parecen perdidas, pero apenas esperan su momento para renacer. Como había escrito Javier en su carta, algunas raíces son más profundas que cualquier separación, capaces de florecer incluso en las estaciones más duras. Queridos amigos, esperamos que la historia de Lucía y Alejandro haya tocado vuestro corazón. Si las rosas de Javier pudieron sobrevivir décadas para reunir a estos dos seres destinados, ¿qué os parece pulsar ese botón de me gusta para que nuestras historias sigan floreciendo? Suscribíos al canal para recibir cada día nuevas narrativas que, como un buen jardín, necesitan cuidado y atención para crecer. Y por supuesto, dejadnos en los comentarios qué personaje os ha emocionado más o qué momento de la historia os ha hecho sonreír. Vuestras palabras son para nosotros como agua fresca para estas historias que plantamos con tanto cariño. Hasta mañana con una nueva historia que hará florecer vuestras emociones.